Antes hemos comentado cómo desde 1905 Howard Carter había quedado realmente apartado del servicio de antigüedades por su dimisión y estaba viviendo unos meses, unos años oscuros, ganándose la vida como podía en Egipto. Afortunadamente para él, en 1907 conocerá, puesto que se lo presentará Maspero, a el conde de Carnarvon. El conde de Carnarvon tuvo un accidente de coche en el año 1901 y esto hizo que, por recomendación de sus médicos, a partir de 1903, cada invierno fuese a Egipto. Esto le venía por el clima egipcio, por el clima seco de Egipto, le venía mucho mejor que permanecer en su Inglaterra natal, mucho más húmeda. Así que este aristócrata bien pronto empezará a sentir interés por realizar algún trabajo arqueológico en Egipto, aunque él no tenía la más mínima preparación en este sentido, de modo que en 1906 se le concederá la posibilidad de trabajar en Kurna, una tumba de Kurna. El trabajo en ese lugar le permitirá el descubrimiento de un gato momificado. Claro, este hallazgo es ridículo, pero de alguna manera esto le animó a seguir excavando y a buscar bueno, lugares de más interés dentro de la necrópolis tebana. Y así es como entendió que era necesario trabajar con un experto, un profesional, uno que realmente supiera cómo trabajar en la necrópolis tebana. Y por eso en 1907 ya empezó a trabajar con Howard Carter. Aquí vemos precisamente una fotografía de Carter en plena faena en esos primeros años de relación con el conde de Carnarvon. Y lo que veis a la izquierda es la portada de una publicación que se realizó en el año 1912 y que lo que hacía era recoger precisamente un resumen de los trabajos realizados en la necrópolis tebana durante los últimos 5 años, es decir, desde 1907 hasta 1912. También veremos a Carter y a Carnarvon trabajando, por ejemplo, en el Delta, en Tel el Balamun, en Choice. En Choice, por ejemplo, había tal cantidad de serpientes venenosas, de víboras, que el trabajo tuvo que ser abandonado. Pero la idea de ambos, por supuesto, era tomar la concesión del Valle de los Reyes, que de momento aún estaba en manos del americano Theodore Davis. En los años siguientes a la publicación del libro que hemos mostrado anteriormente, Howard Carter trabaja en otras tumbas de la necrópolis tebana. Por ejemplo, él excava en la campaña de 1913-1914 la tumba ANB. Esta es una tumba situada en la parte posterior de Draguenlaga y una tumba que él vinculó a la figura del rey Amenhotep I y Ahmose Nefertari. También en 1915 hace una primera aproximación al Valle de los Reyes. En este momento ya tenía la concesión del Valle de los Reyes, si bien es una época difícil porque estamos en plena Primera Guerra Mundial. Aquí él realiza un vaciado parcial de la tumba de Amenhotep III en el Valle Occidental de los Reyes. Y en 1916, después de recibir el aviso de que unos ladrones estaban trabajando, estaban robando una tumba hasta entonces desconocida, que era la tumba de Hatshepsut como reina en el Wadi Sikate Taga Esseide. Bueno, pues gracias a ese aviso y aprovechando la luz de la luna, en una auténtica aventura, Howard Carter localiza la tumba y obliga a estos ladrones a retirarse, de modo que consigue penetrar en esta tumba de acantilado, que es la que veis en la fotografía de la izquierda. Es una tumba cuya entrada está a 70 metros del suelo del Wadi. Y en el interior descubrió un sarcófago de Hatshepsut como gran esposa real. Es una tumba que quedó abandonada, puesto que Hatshepsut después se haría una tumba en el Valle de los Reyes. También Howard Carter, en las inmediaciones de ese wadi, en concreto en un ramal del Wadi Gabanat el Gurrud,
haya lo que muy probablemente es la tumba de Neferurra, que corresponde a la fotografía de la derecha. También es una tumba de acantilado y pertenece a la hija de Hatshepsut. Aquí os dejo un pequeño texto de un artículo que escribe Howard Carter y que publica en 1917, en el que advierte cómo la identificación de esa tumba como tumba de Neferurra la realiza gracias al descubrimiento de un cartucho con el nombre de esta princesa, un cartucho inscrito en un gran bloque de caliza que había en el suelo en las inmediaciones de esta tumba de acantilado. Este cartucho lo estuvimos buscando hace unos años y afortunadamente lo pudimos identificar, si bien su estado de conservación evidentemente es muy malo. También en esta zona, y sin duda en todas aquellas de la montaña tebana donde Howard Carter estuvo realizando investigaciones, podemos encontrar, por ejemplo, graffiti del propio Howard Carter. Su costumbre era dejar sus iniciales y el año en el que él estuvo por la zona. Si, por ejemplo, en la fotografía de arriba a la derecha podéis ver uno de esos graffiti de Howard Carter con el HC 1916. Precisamente este grafito está muy cerca de la tumba de Neferurra.